Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a aprender, es algo muy interesante. Y esto viene para todos, porque de una u otra manera nosotros vamos a ser escogidos y elegidos por Dios para cumplir un mandato, para cumplir una orden, para llevar o ser instrumentos de gloria o instrumentos de destrucción. Eso lo define cada uno de nosotros en cuanto al servicio que le tenemos al Señor. Por eso es importante, hermano, que si usted oye la palabra, póngala por obra, porque el único beneficiario es usted. El único que va a recibir bendición, gloria, gracia, exaltación, misericordia, es aquel que pone por obra la palabra. La palabra no es solamente para que usted, sí, yo la oigo. Por ahí de vez en cuando me estrello con la Biblia, es que leo por ahí, miro así al azar a ver qué me habla el Señor. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, porque vuelvo y les repito, muchos de nosotros vamos a recibir algo muy interesante para el fin de todos los tiempos. Y vamos a entender lo que nos habla la Escritura. Por eso es importante que usted, si no copia, entonces vuélvalo a escuchar, y en su Biblia, si usted es de los que trae la Biblia, subraye, ponga en la cita bíblica para que usted sepa de qué es lo que nos está hablando el Señor. Les comento, de pronto, si ustedes el jueves no escucharon la enseñanza de la visión que me había dado el Señor. Usted sabe que siempre el Señor, el 31 de diciembre, siempre me da una palabra, me da una visión o me muestra algo de lo que Él va a hacer. Y la visión que me daba el Señor es acerca de un candelero, en donde veía un candelero grande, y en la primera parte del candelero, es decir, aquí en esto, había un caballo. Y me puse a estudiar y encontré, yo decía, bueno, Señor, ayúdenos a todos, porque cuando uno empieza a estudiar lo que Apocalipsis habla con respecto al primer caballo, pues ya uno sabe qué es lo que va a venir. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos pongamos en serio con Dios, que ya dejemos de agradarle al hombre, de agradarle al mundo, y de ser, y que su padre sea el diablo, no el Señor. Por eso es importante que nos pongamos en serio con el Señor, para que podamos nosotros encontrar esa misericordia, y que cuando venga el juicio del Señor, nosotros no nos alcance, porque eso es lo que habla la Escritura. Bien, por eso es importante, téngalo aquí en cuenta, el candelero. ¿Quién es el candelero? La iglesia. La iglesia son los candeleros del Señor.
Las estrellas son los predicadores, son los maestros, son los que hablan de la Escritura. Ellos o nosotros o ustedes que predican, que alaban, que enseñan la Escritura, son estrellas de Dios. ¿Que salimos de dónde? De un candelero. Vuelvo y les repito lo que dice Apocalipsis 1:20, que los candeleros son las iglesias. Por eso la lucha, la batalla, el caos que va a haber es entre las mismas iglesias, entre los mismos hermanos, entre el uno y el otro, pero siempre va a moverse dentro de la misma congregación. Por eso, para evitar pleitos, disensiones, contienda, mantenga su armonía con Dios e entienda las cosas que hay que puedan suceder, tómelas con madurez y siga en el camino con el Señor. Porque el problema no es que es allá Rusia, Estados Unidos, no, el problema es la iglesia, hermano, que la misma Biblia lo habla. Y para eso pues tenemos que leer la Escritura. Bien, lo que vamos a aprender hoy es algo extraordinario, maravilloso, y nos va a ayudar a entender esa escogencia de lo que nos hablaba Yané arriba en la finca la hermana Elvira, que nos hablaba sobre el llamado, sobre los que hemos sido escogidos. Porque el Señor escoge líderes, pastores, hijos, hijas, y sobre esas escogencias, sobre esas personas es donde Dios va a poner algo que tenemos que hacer. Aquí no es que no puedo ir porque el niño me llora, es que no puedo ir porque el perrito no me deja. Aquí no tiene nada que ver con eso. Es el Señor quien debe ocupar el primer lugar en nosotros. ¿Ya? Entonces por eso es importante. Dice así como introducción. Dice, la palabra de Dios nos está advirtiendo desde la antigüedad que todo seguidor de Dios y su palabra tendrá un futuro difícil, el duro camino. Las dificultades que vamos a tener como pueblo de Dios va a ser terrible. Si no, miremos lo que pasó en Aguachica. Una equivocación o lo que sea, pero toda una familia pastoral cayó bajo las balas de un desadaptado o lo que sea. No sabemos de qué manera nos va a sorprender a nosotros el adversario, pero no es tanto que el enemigo me sorprenda, sino en qué condiciones estoy cuando la situación se presenta. En qué condiciones estoy yo con el Señor cuando venga la dificultad, venga la enfermedad, venga la situación. ¿Cómo estoy yo? ¿Listo para qué? ¿Para dar la batalla? ¿Para arrodillarme y pedirle al Señor que me dé una palabra como espada para poder luchar y batallar hasta el fin? Pero eso es de cada uno de nosotros. Dice, tendrá un futuro difícil de muchas pruebas de fe y firmeza dentro de la misma palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios no es fácil, y el que diga eso es un mentiroso. La Biblia no es fácil, hermano. El camino al cielo no es fácil. Está lleno de piedras, de espinas, de serpientes, de alacranes, de todo. Eso está lleno el camino que nos va a llevar al cielo. Pero hay alguien que nos está llevando. Habrá algo que nos está poniendo en la dirección que aunque me encuentre con algún obstáculo, voy a saberlo pasar porque conozco la Escritura. Conozco al Señor, y los que conocen a Dios, Él dice, el que me conoce a mí, yo estoy en Él en mí, y yo haré que las cosas estén bien con ustedes. Por eso es importante, hermano. Dice, el Padre nos dará la herramienta para nuestra defensa de la fe y podamos llegar a ser victoriosos en el camino hacia el Padre, mediante la palabra dada a un mensajero. Nosotros somos mensajeros de Dios. Usted es un mensajero. La palabra del Señor en la antigüedad lo llama ángel, lo llama profeta, lo llama maestro, y en el Nuevo Testamento también se llama mensajero, se llama apóstol o cualquiera de las responsabilidades
que nos dará el Señor para que nosotros glorifiquemos su nombre y para que obtengamos las recompensas de Dios por haberle obedecido a su palabra. Fíjese que nosotros hemos entrado y analizaba, me puse el viernes, creo que fue, a analizar, a mirar el computador porque tengo tantas cosas. Yo dije, voy a sacar muchas cosas que tengo acá. Pero dentro de todo lo que empecé a mirar, cada carpeta, esto no me sirve, esto no sé qué, encontré algo y yo decía, usted no se equivoca, Señor. Y en enero 25 del año 2022, nosotros empezamos a hablar, ¿usted es profeta de Dios o profeta de Baal? Y yo decía, Señor, me dio toda la vuelta para encontrar, decir, esto es lo que yo le vengo diciendo a usted, que nosotros vamos a ser profetas del Dios Altísimo, o usted será un profeta de Baal o de Belial, como dice la Escritura. Lo define cada uno de nosotros en cuanto a qué, a mi entrega con Dios. ¿Ya? Entonces, fíjese que una de las cosas que yo le decía acá es la batalla y la lucha que vamos a tener nosotros los creyentes, que vamos a tener nosotros los que andamos en el camino de la fe. No va a ser fácil, porque cada día el enemigo es más sutil. El enemigo es más fácil de enredarse en las cosas del adversario que en las cosas de Dios. Son tan parecidas, pero que si uno analizara bien la imagen o las cosas, podemos encontrar las diferencias. Como cuando dice, aquí está imagen y aquí busque las 5 diferencias entre una y la otra, así serán las cosas con Dios. Pero para que usted y yo podamos diferenciar qué es de Dios y qué no es del adversario, tenemos que estar vinculados a las cosas de Dios. Tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que mantenernos en oración. Y una de las cosas que es fundamental para nosotros es estar congregados en un cuerpo, dice la palabra. Es estar metidos en el cuerpo, porque el cuerpo es la iglesia y la iglesia es la esposa y la novia del Cordero. Y usted no puede estar por allá dando brincos cuando debemos estar aquí escuchando el mensaje y la palabra de Dios. Fíjese que, vuelvo y le repito, hay una batalla, hay una lucha. De pronto usted ahorita está luchando con alguna creencia, está luchando con un carácter, estamos luchando con cualquier cosa que usted sepa, con una obra de la carne, digámoslo así. Estamos luchando, pero usted lo está luchando solo o estamos diciendo al Espíritu de Dios, ayúdeme a batallar, ayúdeme a poner por obra la Escritura, ayúdeme a creer en la palabra, porque nosotros seremos los beneficiarios y tendremos las bienaventuranzas y seremos llenos de la gracia, la gloria, la misericordia y la prosperidad que Dios trae para sus hijos. Como hay una tarea dura y difícil, vamos a mirar qué pasa cuando usted y yo tenemos una situación difícil. ¿Qué debemos hacer? En cada una de las épocas que tuve la oportunidad de estudiar y de analizar y de poner en orden, porque le aparecen a uno tantas cosas o hay tantas cosas que uno dice, ¿y por dónde me meto yo? Es importante que usted lo conozca. En la antigüedad, o sea, de qué forma y de qué manera Dios le va a responder a aquel que va a su presencia a buscar una palabra, a buscar cómo yo me enfrento a esa enfermedad, a esa parte emocional, a esa parte, lo que usted esté luchando. Dios le va a dar a usted la espada, Dios le va a dar a usted la lanza, Dios le va a dar a usted el agua, Dios le va a dar a usted el caballo, Dios le va a dar a usted el fuego, como quiera Dios enviarle su palabra para que usted batalle en medio de una situación difícil,
que no hemos encontrado el camino a seguir. Y fíjese, dice, vamos a mirar Segunda de Crónicas 20:20. Yo sé que muchos ya no lo sabemos. Mientras que usted busca Segunda de Crónicas 20:20, dice así: Josafat tenía un enfrentamiento, iba a la guerra, fue a la presencia de Dios, se arrodilló y oró, y Dios le respondió con la siguiente palabra. ¿Qué hizo este rey? Lo que debemos hacer nosotros, arrodillarnos y pedirle al Dios del cielo que nos dé la palabra, que nos dé la instrucción, que nos dé la forma y la manera como yo me voy a enfrentar a ese Goliat, me voy a enfrentar a ese Esaú, me voy a enfrentar a ese madianita que me quiere robar mi parte financiera, me voy a enfrentar a ese Belial que me quiere robar la forma y la manera como yo voy a adorar a Dios. Porque el enemigo no se va a meter por donde sea con tal de que usted no le agrade a Dios, con tal de que usted no alabe a Dios y con tal de que nosotros no hagamos lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted reniegue. Dios no me bendice, Dios no me da, Dios no sé qué, ¿por qué a Pepitos y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos ido a la presencia de Dios. Porque nosotros no nos hemos arrodillado a buscar la paz de Dios. ¿Y cómo me voy a enfrentar? Parta de un principio, hermano. Jesús a nadie le dijo que lo iba a enriquecer. Así es que vamos a vivir con lo que tenemos necesidad. Dios lo va a hacer. Si Dios lo quiere prosperar, eso lo sabe el Señor. Si Dios dice, lo voy a mantener del pan necesario, manténgase ahí, porque usted no sabe que después de esa prueba, usted no sabe qué es lo que Dios va a hacer. ¿Ya? Por eso dice que Josafat, que iba a la guerra, se arrodilló y le dijo al Señor: tengo miedo de enfrentarme a ese enemigo, porque es más fuerte que yo, porque son más bastantes. Porque, bueno, la razón que él haya visto en ese momento, fíjese que era que la cabeza de un reino. La cabeza de un reino. Nosotros somos cabeza de casa, de iglesia, cuando tenemos un ministerio. Somos cabeza de nuestra propia vida. Nosotros somos cabeza, no cola, porque ya nosotros sabemos lo que dice la Escritura, quién es la cola. Por eso es importante luchar por mantenernos en la cabeza. Dice Segunda de Crónicas 20:20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué pasa? Y estaréis seguros. ¿Creer a quién? A sus profetas, y seréis prosperados. Fíjense que aquí el Señor le dio esta palabra a quién, al rey, aquel que se iba a luchar, aquel que iba a batallar, aquel que iba a traer una guerra, que se iba a enfrentar para que el enemigo no entrara a Judá, para que el enemigo no entrara y saqueara su pueblo, su reino. ¿Y qué le está diciendo Josafat al pueblo? ¿Qué le dice? Creed en Dios. Creed en Dios y estaréis seguros. La seguridad que me da a mí que Dios está conmigo es mi fe, mi creencia. Y para que yo tenga fe, tenga firmeza, tenga convicción de lo que espero y lo que no veo, se llama fe, se llama creer. Pero para que usted y yo aprendamos a creer, necesitamos las pruebas, necesitamos las cosas a las que nos va a pasar el Señor para que usted aprenda a confiar en Dios y su palabra. Para que nosotros aprendamos
a creer en ese Dios soberano, que de Él es la tierra, de Él es la plata, de Él es su alma y de Él es todo lo que hay sobre la tierra. Por eso el Señor le está diciendo, creed, es una orden, crea en Dios. ¿Yo cómo voy a saber si creo en Dios si no paso por dificultades? Si no vivo situaciones. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Por eso es importante las obras, por eso es importante las acciones, por eso es importante lo que pasa a mi alrededor y cómo estoy yo involucrada dentro de esos sucesos. Porque eso me va a ayudar a mí a creer en Dios y su palabra. Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Fíjese que el mundo dice que no, que ya no hay profeta, que ya no hay, y entonces ¿por qué Jesús dice que le dio dones a los hombres? ¿Por qué Pablo habla de un fruto del Espíritu de Dios, que es el que vamos a vivir en este tiempo, porque se llama el tiempo del fin de todas las cosas? Y para poder resistir el fin de los tiempos, hay algo que Jesús prometió y que nos lo va a dar el que lea, el que oiga y el que guarde su palabra. Es para nosotros, para la iglesia, para que pueda soportar todo el devenir sobre las congregaciones y sobre la fe de cada uno de nosotros. Por eso aquí el Señor dice, crea en el profeta. Pero el profeta no es como la denominación esa que va y le dan a usted profecía. Así no juega el Señor. Eso no es de Dios, eso es el espíritu de adivinación que se mueve en ese lugar. Y por eso la gente va así. Y por eso esa iglesia está todos, porque a la gente le gusta la adivinación. La gente le gusta todo ese montón de cosas. Vamos allá al vidente, vamos allá al brujo, vamos al mago, vamos a los... ¿Y dónde está el Señor? ¿Y por qué mejor no decimos, vamos a la casa de Dios? ¿Por qué mejor no decimos, voy a la casa de Dios, a ver Dios qué me quiere decir? A ver qué es lo que yo debo hacer para poder salir de esta enfermedad, de esta situación, de esta circunstancia. Y dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Esta prosperidad no solamente la tome usted en la parte económica, sino que si el profeta, Dios le da la palabra para algo en usted, es que usted va a salir avante. Es que usted va a salir victorioso. Porque recuerde lo que dice el Señor en Apocalipsis, que a los vencedores, a los que han vencido, a los que han sido ganadores, se les va a dar una piedrita. Pero la gente cree que es que Dios a todos nos va, y todos vamos a andar con una piedrita en la mano. No, eso no tiene nada que ver. Eso es la ignorancia de la gente. Cuando uno se sienta a escudriñar la Escritura, uno encuentra muchas cosas distintas a lo que nos han enseñado allá afuera. Muy diferente, hermano. Porque para cada cosa, la misma Biblia lee la Biblia. La misma Biblia enseña la Biblia. Yo no necesito ir a ningún lugar. Yo no necesito es leer la Escritura para poder saber de qué me está hablando el Señor. ¿De qué es lo que nos habla el Señor? Fíjese algo, y en la clase que tuve el viernes, ya que estoy estudiando, de 9 a 12:30 de la noche, cuando mi instructor empezó a hablar y dijo, vamos a hablar de la trompeta, yo dije, yo ya lo hablé en la iglesia, que es el mismo shofar. Cuando él empezó a exponer qué significaba la trompeta, qué significaba eso, yo dije, eso yo ya lo enseñé en la congregación. Y él decía, ¿quién sabe quién es la trompeta? Llámese trompeta, llámese shofar, llámese, hay otro nombre por ahí. Y el shofar, o la trompeta, o el instrumento, somos nosotros. Es el profeta de Dios. Es el mensajero del Señor, a quien Dios le ha dado a usted una palabra, un mensaje para que usted lo lleve, o para usted mismo, porque Job en
en su palabra o en la palabra del Señor, dice que Dios habla de una o dos formas. Y dice que en una de ellas es en sueño, en visión, le hablará a su oído porque le va a dar un consejo de la situación que usted está viviendo. Por eso, a algunos de ustedes Dios les dará sueños, a algunos de ustedes Dios les dará visión. Entre a decirle al Señor, ¿qué me quiere hablar con eso? ¿Qué me quiere decir con esto, Señor? ¿De qué me quiere aconsejar? O si el sueño es para quién. Pero es que a mí el Señor me dijo, yo creo, no es lo que usted crea, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra. A mí no me interesa lo que a usted le parece, ni lo que usted crea, es lo que está escrito en el manual de instrucciones de Dios. ¿Ya? Por eso dice, creed a sus profetas. Y vamos a seguir adelante y más adelante vamos a analizar qué es un profeta, cuál es su función, qué es lo que Dios le va a dar a nosotros como enviados, como escogidos, como seleccionados de Dios, porque usted está llamado a hacer luz allá afuera, a hacer luz para usted y a hacer luz para su casa, y donde quiera que usted vaya, usted está llamado a hacer luz. Eso en la antigüedad, ¿cierto? En la antigüedad Dios le dio a un rey, le dijo cuál era el mensaje, le dijo qué debería hacer ese rey, ese que está por cabeza, ese anciano, ese líder, esa persona a quien Dios le agradó que darle un mensaje para usted o ser enviado para llevar un mensaje a otro. ¿Cómo sucede o cómo sucedió en los tiempos del Mesías? Porque recuerde que lo que yo les quiero hablar es en los tiempos del fin. Nosotros nos estamos moviendo en el tiempo del fin. Y para el tiempo del fin, Dios ha preparado algo para nosotros, las iglesias que luchamos y batallamos y hablamos solo la verdad de su palabra. ¿Tenemos errores? Claro que sí, porque perfecto no es sino Dios. Y si fuéramos todos perfectos, tengan la plena seguridad que no estamos aquí, estamos arriba en la corte del Señor. Dice, en la actualidad, dice, ¿qué nos dice el Mesías para enfrentarnos a las situaciones difíciles, a los tiempos de oscuridad y tinieblas? ¿Cuál fue la profecía que Dios le dio en esa época a sus discípulos? Juan capítulo 7, versículo 39. Juan capítulo 7, versículo 39. Dice así, ¿estamos ahí? Juan capítulo 7, versículo 39. Dice así, esto dijo del Espíritu Santo, que habrían de recibir más adelante los que confiaran en Él. El Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús todavía no había sido glorificado. Fíjese que aquí Jesús, ¿qué promete? Al Espíritu de Dios, ¿cierto? Promete al Espíritu Santo. Él dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque en ese momento el que era el camino, el que guiaba, el que daba la instrucción, el que venía a corregir los errores enseñados por los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y toda la parte religiosa, no era lo que había dicho el Señor en su palabra. Por eso la Escritura nos habla el Señor, aquí dice, yo vine, pero es necesario que yo me vaya para que pueda venir el que nos va a enseñar, para que pueda venir el que lo va a convencer, para que pueda venir aquel que le va a ayudar a escudriñar la palabra de Dios. Para que usted escudriñe la palabra de Dios, porque la palabra escudriñar en el hebreo significa ir al vientre, ir al hígado, ir a los riñones. Eso es lo que tiene que ver con la parte emocional que ya nosotros hemos venido analizando. Por eso aquí el Señor dice
que van a recibir, ¿quién? Más adelante. ¿Quiénes? Los discípulos y todos los que estuvieron esperando la promesa, estuvieron orando por 40 días en el monte, allá en el lugar alto, y vino, cuando se cumplió el tiempo, vino el Espíritu de Dios. Por eso dice el Señor, ¿pero para quién es el Espíritu de Dios? Para los que creen. Para usted que cree en Dios, para nosotros que creemos en su obra, para usted que cree en la palabra de Dios. Para usted es el Espíritu. Ese que nos va a instruir, que nos va a formar, que va a hacer luz en mi vida. Fíjese lo que dice Proverbios 27:20. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Y el espíritu es el que va a escudriñar lo profundo del corazón del creyente. Ahora, póngale cuidado. La lámpara es el espíritu, ¿cierto? Porque lo dice la Escritura. ¿La lámpara debe estar apagada o debe estar encendida? ¿Cómo enciende usted la lámpara? Usted tiene la lámpara. Usted tiene el aceite. ¿Qué necesita para encender la luz? Obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, usted enciende la luz. Cuando nosotros obedecemos, encendemos la luz. Y esa luz es la que va a ir dentro de mí y me va a escudriñar y va a decir, mira, estás cerrada en esto. Mira, estás cometiendo esta falla. Mira, todavía existen estos estragos de iniquidad. Vamos a luchar, vamos a batallar y vamos a sacarlo, porque ese ápice, esa medida de levadura, la va a leudar toda. Por eso aquí el Señor dice que el que confía en el Señor, el que confía en Dios y su palabra, tendrá la luz, la que nos va a iluminar en el camino de la oscuridad en la que nosotros estamos. ¿Sí me hago entender? Amén. O sea, nosotros tenemos la lámpara que es nuestro espíritu, que fue dado por el Señor. Usted alimenta, le echa aceite a su lámpara, a las campanitas o a las vasijas. En la medida que usted va leyendo la Escritura, en la medida que usted va leyendo la palabra, pero cuando usted dice, voy a obedecer, ¡pum!, se encendió, y usted dice, ahora sí entiendo lo que dice la Escritura. Es que me faltaba un pequeño detallito. ¿Cuál? Ponerla por obra. Si yo no ejecuto, si yo no pongo por obra la Escritura, la lámpara mía está apagada. Y nos va a pasar como las vírgenes necias. Tenían la lámpara, tenían aceite y lo dejaron acabar. Se durmieron. Cuando vino el Señor, las dejó entrar, les trancó la puerta. Y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere es que nos mantengamos encendidos, que seamos lumbrera. Y fíjese que la cita bíblica que nos dio Amparito en una vigilia era la misma cita que nos dio el instructor. Para que usted sea lumbrera, para que usted alumbre, es necesario que las obras que usted haga estén delante de Dios para que alumbren a los que están allá afuera. Son sus obras, son nuestras obediencias a la palabra lo que permite que los bombillitos estén encendidos. Para que esa obra de amor, de cambio, de transformación, traiga un desafío a la persona que nos está mirando y la que nos está escuchando. ¿Sí vamos bien ahí? Si no entienden algo, por favor, porque después... Bien. Dice el Señor, ahora, ¿cómo el Señor prometió al Espíritu de Dios? Porque Él, el Espíritu,
Es la palabra, el Espíritu. Dios es Espíritu. El Espíritu es palabra, el Espíritu es fuego, el Espíritu es espada, el Espíritu es lanza, el Espíritu es vida, el Espíritu es fuego. Y por eso hay que saber qué me dice la Escritura para poder decir cómo se está moviendo el Espíritu de Dios dentro de mí y alrededor de la tierra. Por eso es importante conocer, hermano. Por eso es importante que cuando a usted le deleguen, usted no tiene necesidad de ir allá afuera. Lea cada una de las palabritas que conforma el versículo y usted va a encontrar de qué es lo que nos habla el Señor. Porque a mí la visión que me dio el Señor, yo me puse a leer y a estudiar. ¿Por qué me mostró el candelero? ¿Por qué me mostró un caballo? Porque son 4. Y yo le dije, ¿y por qué son 7? Dijo, después se lo enseño. Y él me enseñó, porque son 4 y no son 7. Porque eso tiene un misterio. Y para eso hay que estudiar, hay que leer, hay que dedicarle tiempo al Señor. ¿Ya? En vez de andar por allá, yo digo que no paseen, que no haga así, pero primero el 1 que el 2. Y por eso aquí el Señor está diciendo que Él era necesario que Él se fuera para que Él viniera. El Espíritu del Padre. Para que el Señor viniese ¿a qué? A enseñarnos, a iluminarnos, a escudriñar mi corazón y empezar a mirar que hay mal en mí. ¿Por qué yo no salgo? ¿Por qué sigo lo mismo? Sigo con mis mismas emociones encontradas, sigo con mis mismos problemas emocionales, sigo con las mismas enfermedades, entonces hay que empezarle a decir al Espíritu de Dios, ¿dónde está la situación que me está llevando a manejar o a estar en esta situación? Porque el Señor dijo que Él vino a traer sanidad, a hacer medicina y a curar nuestras heridas. Entonces, ¿por qué seguimos enfermos? Y es lo que tenemos que preguntarle al Señor. Dice Juan 14, por favor. Estamos hablando cómo el Señor preparó a los primeros hermanos, que eran sus apóstoles, ¿para qué? Para recibir el Espíritu de Dios. Juan 14, no lo voy a leer así por pedacitos, y ya usted en su casa se sienta y seguro Dios le va a hablar a usted. A mí me habló muchas cosas, pero voy a hablar lo que me pareció como impactante. Dice, en Juan 14, del 1 al 14, el Señor Jesús habla de unas instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que quiere el Padre? El Padre quiere que usted vaya a Él. El Padre quiere que usted encuentre el camino hacia Él. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿qué debo hacer para andar en el camino que me va a llevar al Padre? Porque el objetivo es llegar ¿a dónde? Al Padre. El objetivo es llegar al Padre, al Dios Todopoderoso. Y podernos sentar en su mesa y comer de su cena y de vivir y recoger los premios, las promesas, los galardones y la vida eterna que el Señor nos está ofreciendo. Para el esforzado, para aquel que le tocó llorar, aquel que le tocó sufrir, bueno, lo que sea. Y por eso el Señor dice, mire lo que dice aquí en el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? No se confunda. Cuando usted vea, ¿cómo es que dice el Señor? Los terremotos, las guerras, los rumores, las plagas, las pandemias, todo eso, no se turbe, no se confunda. No tenga miedo, no se angustie, no se afane, no se deje trabajar por todo lo que ve en sus ojos. Por eso Él dice, no se turbe su corazón. Cuando usted vea, cuando usted oiga lo que está pasando allá afuera,
No se confundan. ¿Qué dice el Señor? Prepárese. Porque todas esas situaciones son señales que yo envié para que la iglesia del Señor se prepare, porque nos vamos con el Señor. ¿Y qué más dice? Mire, aquí vuelve el Señor y repite lo que dijo el Señor a Josafat. Lo que el Señor le dijo a Josafat, Jesús se lo está diciendo a sus discípulos y nos lo está diciendo a nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. ¿No fue lo que dijo Josafat? Creed en Dios, creed también en mí. ¿Cristo no es el profeta? Entonces, fíjense que aquí mismo, lo que el Señor le dijo a Josafat, lo que el Padre le dijo a Josafat para ir a la guerra, para ir a la batalla, para enfrentarse a una situación que le dijo, crea en Dios y estaréis seguros. Creed al profeta y seréis prosperados. ¿No es lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros? ¿Sí me hago entender? Es lo mismo, el Señor dice, cree en Dios, porque creer en Dios me da seguridad, firmeza, gracia, misericordia y el resto de cosas que usted quiera. Por creer en Dios, por creerle a Él, por obedecer, porque usted puede oír toda la palabra que usted quiera. Pero aquí la cuestión es que usted la obedezca, porque el oír tiene que ver con el obedecer. ¿Y cuándo usted va a empezar a creer en Dios si no obedecemos la palabra? ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a ver la gloria del Señor en nuestra casa si nosotros no obedecemos su palabra? Y la Biblia me dice, adelantándome un poquito, ¿sabe por dónde empieza el juicio de Dios? Los que estamos en el altar. El juicio empezará a los que estamos aquí. Dios nos va a juzgar a los maestros. Dios nos va a juzgar al profeta. Dios va a juzgarnos a nosotros como primera medida. Por eso no es fácil ponerse a hablar y a hablar. Lea la Biblia, porque la Biblia es la única que le va a decir a usted la verdad. No solamente, si yo no digo, escuche usted a quien quiera, pero que le hable lo que está acá. Porque en el momento en que la persona diga algo, un ápice de mentira, esa harina ya fue leudada. Y no sirve. No sirve, hermano. Entonces, esos pastores, esas denominaciones, esas enseñanzas que no se ajustan a la Biblia, son los pastores de Baal, son los pastores de Belial, son los profetas, son los mensajeros que va a usar el diablo, ¿para qué? Para traer división a las iglesias. ¿O no estamos divididos? La palabra de Dios lo dice en Hebreos 4:12. La palabra trae división entre el alma y el espíritu. Es la palabra la que me va a decir a mí si estoy bien o no estoy bien con Dios. Por eso aquí el Señor dice, cree en Dios. Señor, ayúdeme. Ayúdeme a creer. Ayúdeme, Señor. Ayúdeme, Señor, a creer también en el profeta. ¿Y quién es el profeta? Jesús. Porque Jesús vino como ofrenda, como sacerdote, como sumo sacerdote se presentó cuando resucitó y se fue a la presencia de Dios. Pero Él volverá, no con relación al pecado, sino volverá en su gloria y vendrá como rey. ¿Para qué? Para juzgar a las naciones de acuerdo a lo que hay en este manual. Por eso lea la Biblia, mi querido hermano. Ahora, dentro de ese Juan 14, del 1 al 14, dice, porque yo soy el camino, porque yo soy la vida y porque yo soy la verdad. Eso es. La palabra de Dios es la que me va a enseñar acerca de la vida eterna. ¿En qué condiciones estoy yo con Dios? Si todavía el mundo me bailotea, si todavía las costumbres paganas. Yo decía, el instructor dijo algo y dijo, ¿cómo les fue en Navidad? Y los pastores, él dijo, y usted sabe que están en paganismo. Yo dije, menos mal que yo no hago eso, porque si no, estoy catalogada como pagana delante de Dios. Digo, eso no es de Dios.
La fiesta de fin de año no se encuentra aquí. Luego los que la celebraron, paganos. Le están haciendo fiesta al dios Baal. Porque lo que no está en la Biblia no es de Dios. Si no está en la Biblia, lo que está allá afuera no es de Dios, es de Belial, es de Satanás, es del dragón, es de la serpiente, como lo quiera llamar, así el Señor en su palabra. Y la gente estaba feliz y celebrando y comiendo y bebiendo. No dice que nos pase como Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, desordenados, y vino el fuego del Señor y ¡pum! Acabó con, como dicen por ahí, hasta con la camita de perro. Lo que no está en la Biblia, métaselo acá, escríbaselo aquí. Lo que no está en la Biblia, no estoy llamada a cumplir. Que usted lo quiera hacer, es su problema, hermano. Pero usted ya tiene el conocimiento. La decisión es de usted, la decisión es mía. Y dice Juan 14, del 15 al 31, ya ustedes en su casita lo leen y sacan ahí lo que el Espíritu de Dios les dé. En Juan 14, 15 al 31, el Señor da la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo dice: el Espíritu Santo será dado solamente a aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. ¿Para quién es el Espíritu de Dios? ¿Para todo el mundo? No, porque Él mismo dice que el mundo no lo puede recibir, ni lo puede ver, ni puede aceptarlo, porque no lo conoce y porque no lo quiere recibir. El Espíritu de Dios es para el que cree, el que oye, el que lo sigue y el que lo recibe. Para ese es el Espíritu de Dios que le va a enseñar, que la va a sanar, que nos va a guiar camino al Padre. ¿Sí me hago entender? Por eso aquí dice, el Espíritu Santo será dado solamente, dice el Señor en su palabra, a los que aman a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? Yo lo amo a Dios. Yo lo amo. Y por eso he dejado muchas cosas. Y no me interesa lo que haya allá afuera, porque yo sé que lo que Él tiene para arriba es mejor que los palos que hay aquí. Que las cosas que hay aquí. Es mejor lo que Dios tiene para mí. Y yo no pienso perder mi alma por algo terrenal, por algo carnal. Esa no soy yo. Eso no me mueve a mí, las cosas de la tierra, a mí no me mueve. A mí lo que sí me da dolor era ver cómo la misma iglesia se comporta como los ignorantes, como dice el Señor, pueblo loco e ignorante. Hazte a un lado y yo los consumo porque todos se vienen contra mí, porque no aceptamos al Señor. Y dice el Señor, la otra parte dice, recibe el nombre, o sea, recibe dos, el Espíritu Santo recibe dos nombres, Consolador y una promesa, estará con nosotros siempre. Siempre y cuando yo me mantenga amando a Dios y guardando su palabra. Porque en el momento en que yo me desvíe y empiece a practicar algo del mundo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se contrista. Se contrista, hasta que llega la finalidad que dice, se apaga el Espíritu de Dios. Como dice, no sé si es un salmo, que los hijos que se portan mal con los padres, que son groseros, altaneros, no los respeta, dice, no hay sea que yo apague su lámpara, quiere decir, se muere y no entrará al reino de los cielos. Por eso, hijos, respeten a sus padres, valoren a sus padres, si no quiere que Dios les apague su lámpara. Porque eso lo dice la Escritura. No, yo sé lo que tengo que decirle, Señor, quiero amarte, Señor, he tomado una decisión. O nosotros los que tuvimos una pareja, él dijo, venga, de una vez aquí, lo amo. No, usted fue la que tomó la decisión de que quería darse una oportunidad con el matacho, con la china o con lo que sea, ¿sí o no? Sí, yo quiero. Voy a darme una oportunidad, como alguien me dijo, ¿por qué no se da la oportunidad de amar a alguien? Le dije, porque yo ya estoy enamorada.
pero no la veo con nadie. Es que el mío es invisible. Ese está aquí. Y a mí no me hace falta el hombre. Bien, ahora, el mismo Jesús nos dice que el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios, tiene 2 nombres. Se le da 2, tiene muchos nombres, pero aquí Él hace 2 que son la base para nosotros poder entender lo que viene para el tiempo del fin. Uno dice Consolador. Este Consolador, ¿a qué hace referencia? Que cuando yo estoy viviendo una situación dura, cuando estoy pasando por un lloro, cuando estoy pasando por una dificultad, porque hay una persona en mi casa enferma, porque no tengo un empleo, porque esto, entonces usted y yo estamos afligidos. Usted y yo estamos compungidos. Usted y yo tenemos nuestra alma afligida. ¿Qué hace el Espíritu del Señor? Sube la palabra, trae una palabra de consuelo, trae una palabra que me anima, trae una palabra que me dice, cree en Dios y estaréis seguros, crea en mí y yo le prosperaré. Entonces usted dice, sí, Dios, bueno, ¿cuál es la palabra? A lo mejor alguien vendrá, a lo mejor alguien le traerá, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero eso, por eso recibe el nombre de Consolador. Que en el momento de dificultad, de lloro, de lamento, entonces el Espíritu de Dios vendrá con una palabra. Dice que subirá la palabra antes de que yo la diga, antes de que yo dice el Señor, yo ya le he respondido. Antes de que usted clame, yo ya le dije que era lo que debía hacer. Y segundo, dice, también recibe el nombre de Espíritu de verdad. Ahora, ¿por qué el Señor hace referencia al Espíritu de verdad? ¿Por qué no al espíritu de consejo? ¿Por qué no al espíritu de temor? ¿Por qué no el espíritu de fe? ¿Por qué el Señor dice que es el espíritu de verdad? Porque el mundo se está moviendo en la mentira, en las falacias, en las palabras lisonjeras. El mundo es mentiroso. A usted le están diciendo una cosa, pero en el corazón de esa persona hay otra cosa distinta. Por eso el Señor dice, va a venir el Espíritu de verdad en usted. Para que cuando usted oiga a aquel que le está hablando, como usted sabe y tiene la palabra y está caminando con el Señor, sus oídos le van a ayudar a que usted distinga, a que usted diferencie, a que usted escuche la palabra y diga, eso no es de Dios. Para que se cumpla la enseñanza de Glorita, juzgue la palabra que está saliendo de ese instrumento. Pero ¿cómo la voy a juzgar si no la leo? ¿Cómo la voy a juzgar si es de Dios o no es de Dios? Yo puedo diferenciar y puedo decir, la enseñanza de esta persona es del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando habla y la palabra que dice, se siente la palabra en el Espíritu. Muchos hablarán y dirán, no dicen, Señor, podía dar más. ¿Por qué? Porque nosotros no le dedicamos el tiempo suficiente al Señor para que Él me enseñe, porque hay un pueblo esperando una palabra, un mensaje, una instrucción, un paso a dar para una decisión definitiva en nuestra vida. Por eso aquí dice, el Espíritu de verdad solo será para el creyente. ¿Qué tal que el Señor le diera el Espíritu de verdad al diablo? Se convierte, ¿cierto? Pero ¿cuál es la tarea de Satanás? Negar la verdad de Dios. Leudar la palabra del Señor. ¿Y cómo sé si me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira? Por ahí, del evento que pasó, de esta familia que fue asesinada, esta familia pastoral que fue asesinada, ahora salió una líder, una mujer, diciendo una cantidad de cosas. Yo decía, Dios, ¿cómo nos atrevemos a decir cosas sin conocimiento de causa? Ni siquiera las autoridades saben. Y si va a saber esa señora que siempre la han tildado de loca en las redes. Y yo decía, ¿cuánta gente
porque la gente es amarillista, le gusta el pleito, le gusta todas esas cosas de mentira. Allá sí hay bastante gente, pero dice por ahí que donde se habla la verdad no tiene muchos seguidores. Eso sí, póngale la firma. Mi iglesia es pequeñita, ¿por qué? Porque hay verdad que no les gustó a muchos y por eso se fueron. Porque la verdad duele. Como dice Rosita, la verdad duele pero no mata. Y gloria a Dios por la verdad, porque por la verdad es que yo voy a entrar al reino. Entonces por eso aquí dice el Señor, el Espíritu de verdad que solo será para los creyentes, porque conozco, le recibo, porque mora con nosotros y estará con nosotros. Eso es lo que dice el Señor, es la promesa que nos está dando el Señor. ¿Para quién? Para los seguidores, para usted que es creyente. Empecemos a creerle a Dios. Empecemos a sacar todas esas mentiras, empecemos lentamente. ¿Para qué? Porque en la medida en que usted vaya sacando, el Espíritu de Dios va trayendo. El Espíritu de Dios va trayendo. Si usted es de los que tiene el closet ropa de la niña, ¿qué hace usted con eso ahí? Guardando cucarachas y ácaros. ¿Por qué no saca todo lo que usted? No, es que algún día llegaré a la talla 8 y voy en la 40. Desocupe esos zapatos viejos, los pocillos rotos, las cucharas todas, o sea, todo eso que usted no tiene, bótalo. ¿Y en qué como? Ah, pues en la mano y en la olla, y espere que Dios obre. Pero es interesante, hermano, porque esas cosas guardadas es lo que usted tiene acá, muchas cosas. Cuando usted empieza a liberarse de todo eso, usted empieza a traer luz sobre su casa, sobre su vida, ¿ya? Es lo que nos dice el Señor. Dice, los que están en el mundo no lo pueden recibir, ni lo pueden ver, ni lo pueden conocer. ¿Por qué? ¿Por qué los que están allá afuera no pueden recibirlo, ni verlo, ni oírlo, ni sentirlo? ¿Por qué? El mismo Jesús lo dice, lea la Biblia. Porque no están en la presencia de Dios. Porque Él es espíritu. Y solo los espirituales lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos oír, podemos ver cómo nos instruye en el camino hacia el Padre. Pero el que está en el mundo, no. El que está allá afuera es allá en su mundo, como dicen por ahí. Por eso no le interesa. Está con el espíritu, sí, ¿cuál? El de Satanás. Porque ese es el que gobierna el mundo, dice la palabra de Dios. Que yo no quiero ser gobernado, Señor, entonces venga, miramos a ver aquí. Empecemos por uno. Empecemos a ver cuál es el que, dígame Espíritu de Dios, dígame cuál es el que me está impidiendo que yo crezca con el Señor, que yo le sirva a Dios, que yo vaya a ser instrumento de Dios. Porque qué triste que usted llegue a la presencia de Dios con su canasto vacío. ¿Qué me trae? ¿Cuál es su ofrenda? No, pues, ¿y dónde están las obras suyas? No, pues, no sé. ¿Dónde están sus obras? Por eso empiece a decirle al Señor, Señor, quiero cambiar mi tono de voz, mi forma de hablar, mi manera de vestir, mi manera de ser. Esas cosas que nosotros tenemos, que nosotros sabemos que no son de Dios, y sin embargo nosotros seguimos haciéndolo, pero conozco. Y recuerde lo que dice el Señor en Levítico 4 y Levítico 6. Una cosa es el pecado y otra cosa es la culpa. Jesús vino a perdonar los pecados, pero el que tiene la culpa, hay un proceso para aquel que continúa pecando a sabiendas que no lo debe hacer. ¿Y qué dice el Señor? Venga, estemos a cuentas. Venga. Ay, Señor, pero es que... bueno, entonces dejémoslo de ese tamaño y esperemos a ver qué pasa. Porque Dios no nos va a obligar, hermano. Entonces sí, póngale la firma. ¿Cuál es la obra? Dice, su obra será quien nos enseñe todas las cosas que Él dejó en las profecías. Ojo, este tiempo es tiempo de profecía, es tiempo profético. Tengan cuidado. No empiecen a decir que soy profeta y empiece que el diablo la use a usted.
diciendo cosas que no son verdad, porque la profecía es diferente. No es como comúnmente uno lo ve, eso es distinto, y eso lo vamos a aprender para que usted sepa si usted está llamado a traer una profecía, está llamado a ser un instrumento de Dios, y prepárese, porque eso es una bendición. Pero ¿qué tipo de profeta? ¿De Dios o de Baal? ¿De destrucción como Ezequiel? No, que no hable Ezequiel porque todo lo que habla es destrucción, de muerte, no sé qué. Solamente Dios sabe qué tipo de mensaje le va a dar a usted que fue elegido por Dios como su escogido, como su mensajero, como su ángel, como su profeta de Dios. Y eso que dicen, no, pero es que eso ya no existe. Entonces, ¿por qué Pablo lo habla? Entonces, ¿por qué Apocalipsis lo habla? ¿A quién le creo? ¿Al que está allá afuera o el que está aquí en la Biblia? Eso es lo que usted y yo tenemos que prestarle atención. ¿Qué me está diciendo lo de allá afuera? Si lo de allá afuera es aquí, listo, lo creo. Si no, no, porque ese es un instrumento, una herramienta del diablo para sacarla a usted, para llevarla a la duda, para que usted termine muriendo, como le pasó a Eva. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del diablo, obedeció a la voz del diablo, ¡pum! Y hasta aquí venimos nosotros con la misma situación. Y dice, su obra será para que Él nos enseñe todas las cosas que Él dejó en las profecías, en las parábolas, mediante su lenguaje figurado, y además nos ayudará a recordar sus mandatos y ordenanzas. Cuando yo preparaba este tema, cuando dice que el lenguaje desde el principio, desde el Éxodo, si no estoy mal, el Señor dijo de qué manera Él iba a hablar. Cómo le iba a hablar a su amigo y cómo le iba a hablar al pueblo. Porque una cosa es que usted sea el amigo, el siervo de Dios, y otra cosa es que usted sea pueblo. Son cosas diferentes. El que tiene una responsabilidad, el que tiene una tarea, ese Dios le exigirá hasta con su propia vida. Y le dará instrucciones para que el pueblo obedezca. Y dependiendo de su obediencia, usted recibe la recompensa o recibe la paga. Por eso aquí Él dice, recuerde esta parte de la Escritura, donde el Señor, cuando Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de que él se había casado con la mujer cusita. ¿Y qué dijeron? Se pusieron a murmurar y se pusieron a hablar de que él, ¿por qué se casaba con una mujer cusita? Y se pusieron a hablar y pelearon que quién era, que si no era, bueno, y después vino otra diferencia entre los hijos de Coré y no sé qué, y por qué solamente Dios habla a través de usted, Aarón y Moisés. ¿Acaso Dios no puede hablar por mí? Y eso le pasa a mucha gente. ¿Acaso solamente ella es la que tiene? A mí también, eso se llama soberbia, orgullo y envidia. Claro, la palabra es para todos. Para todos, Dios puede utilizar a cualquiera. Pero el trato que Dios me da a mí es diferente al de ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad. Porque yo conozco la Biblia. No toda. La he leído, pero hay cosas que todavía no entiendo. Porque están ocultas ante los ojos míos. Y en cualquier momento Dios hará que yo entienda eso que está encerrado, que está oculto o sellado, como dice el Señor. Y le dijo el Señor al pueblo, mira pueblo, a él cara a cara, face to face, habló con Moisés. ¿Y ustedes? Por figuritas, por matachitos. Eso lo dice la Escritura. Y esas figuritas y esos matachitos son las parábolas. Por eso hay que estudiar qué significa cada parábola, qué significa la red, qué significa el pez bueno y el pez malo,
¿Qué significa la perla, el campo? ¿Qué significa la semilla, la cizaña? Todas estas parábolas son cosas escondidas. ¿Para quién? Para el que escudriña, para aquel que ha sido llamado pueblo de Dios. Por eso estudia, hermano. Porque para nosotros viene por medio de figuras, por nombres. Acuérdese del lenguaje de la profecía. ¿Cómo se llama el lenguaje? A ver. Paleo. Personas, animales, lugares, eventos, objetos. Ese es el lenguaje de la profecía, hermano. Por eso usted cuando encuentre algo que diga, y esto es semejante a, y decir, uy, eso es una profecía. Dios siempre dará primero la profecía. Cuando la profecía se cumple, es lo que el Señor dice que es la palabra abierta, es la palabra revelada, porque se conoce lo que está escondido. Cuando Dios no ha revelado, entonces es algo que no ha sido revelado. Por eso Apocalipsis, nadie sabe cuándo va a suceder, no se sabe si el sello, el caballo o la trompeta. ¿Qué es lo primero? Porque no hay días, ni tiempos, ni horarios. Simplemente hay figuras que nosotros nos imaginamos un montón de cosas. Pero el día que empiece a cumplirse podemos decir, el Señor en Isaías dijo que nacerá un pueblo en un día. Sí, nació el 14 de mayo de 1948, nació Israel como nación. Ya podemos decir, ya podemos hablar con certeza. Pero nadie puede decir, el Señor viene el 2028 en la fiesta de los tabernáculos el 9 de octubre. ¿Quién dijo eso si la Biblia ni siquiera lo dice? Si Jesús no lo sabe, ¿por qué lo va a saber el hombre? Y el hombre no es más que Dios y más que Cristo. Nosotros no lo sabemos. Pero sí hay señales. Habrá señales, dicen por ahí. Bien, dice... Nos prepara para la llegada, mire, y esto es lo que el Señor nos está diciendo. Las profecías, todo el lenguaje que nos habla el Señor a través de las parábolas, que nos habla el Señor a través de Apocalipsis, simplemente nos está preparando para un evento, la llegada del príncipe de las tinieblas al mundo. Por eso el Señor nos quiere prevenir antes de que venga el diablo, el príncipe de las tinieblas que gobernará el mundo, para que usted y yo no seamos engañados. Para eso, por eso lo dice Jesús ahí en Juan 14. Léalo lentamente, analícelo, para que usted sepa de qué es lo que nos está preparando el Señor. No ande como veleta, por allá, no. Hay una congregación, hay un cuerpo. Hay un sitio que nos dio el Señor. Venga a este sitio. Porque de aquí, si ustedes se acuerdan, la profecía o la palabra que nos dio el Señor para crear esta denominación, dice que de aquí saldrá la palabra. La palabra de Dios. Y no lo digo con soberbia ni con jactancia, hermano. No me tomen a mal. Sino, si hablamos de este libro, ¿Dios no nos ha elegido? Claro que Dios nos eligió, hermano. Sino porque me mostró el candelero y eso es una de las señales. ¿Por qué mostró el caballo? ¿Qué es el caballo? Es un espíritu de Dios. Y no es lo que nos enseñaron. Porque el primer caballo, si usted va a Apocalipsis, es blanco. ¿Qué es el color blanco? O sea, hay una cantidad de teorías, pero cuando usted se siente a escudriñar cada palabra, cada cosa, usted va a decir, uy, no, pero ¿cómo nos dijeron esto? Uy, pero ¿cómo? Y cómo yo fui, como dice el Señor, bestia, que creí en lo que no era. ¿Ya? Entonces, aquí lo que dice el Señor, esto que nosotros estamos aprendiendo, esto que nosotros estamos escuchando, esto que el Señor nos está revelando, es porque Él nos está preparando para que cuando salga el príncipe de este mundo, es decir, el príncipe de este mundo, el diablo, Satanás, el falso profeta, el anticristo, usted y yo no seamos engañados. No seamos engañados.
Por eso es importante, hermano, manténgase en la armonía con Dios. Mantenga la sintonía con Dios. Lea su palabra, obedezca su palabra. No se enoje si yo algún día la tengo que llamar y la tengo que poner al orden. Tiene dos opciones, o enmienda o usted coge la opción, me voy porque no me gusta que me hable. Ah, bueno, pero se llevó la palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo una tarea, hermano. Tengo una tarea de ¿qué? De prepararlos, de ayudarles ¿a qué? A que caminen en la luz. ¿Y qué es la luz? La palabra del Señor, la revelada, la que se ha abierto ante los ojos del siervo, de los siervos del Señor. Por eso, prepárese, hermano. Dígale, Señor, yo voy a ser un escogido. Voy a ser, o sea, no es por títulos, ¿no? Porque es que la gente se le crece la cresta porque tiene títulos. El título no indica que usted sea de Dios. Los títulos no indican nada. Para el mundo sí, un cartón. Para Dios no tiene ningún significado. El título o el llamado que Dios le da tiene algo que ver de Dios. Responsabilidad delante de Dios, y bajo esa responsabilidad usted me rinde cuentas. ¿Ya? No es que yo voy a ocupar un lugar a la derecha de Cristo y a la izquierda de Dios. No. Los llamados o los cargos o las responsabilidades que el Señor nos ha dado es porque Dios le ha delegado a usted una tarea. Y no diga, es que yo no sé, sí sabe. Eso se llama argumento porque no quiero servirle a Dios. Y si usted no le sirve a Dios, ¿Dios qué dice? No me sirve, porque usted me está obstruyendo el camino. Usted es tinieblas, división y pecado en mi congregación. Cuando conozcamos a Dios, Dios no es solamente, ay, Dios es amor y Dios me permite que peque, que adultere, que robe, que mate. ¿Quién dijo eso? Nos vendieron un Dios que no es verdad. Nos han enseñado un evangelio que no es el que está escrito en la Biblia. Entonces yo me acomodo, ¿no? Yo estoy aquí porque es que aquí sí me dan esto, me ponen, me dan mercado, me pagan el agua, me pagan la luz y la palabra. A mí qué me importa la palabra, desde que a mí me paguen todo. Bueno, pues váyase para el infierno, porque así de sencillo es, hermano. Dice, ¿dónde se cumplió la profecía? Esa que dio el Señor en Juan 7 y que la rectificó en Juan 14. Recuerda lo que dice el Señor en su palabra. Cuando Él habla 2 veces el mismo evento, ¿qué quiere decir? Es verdad. Dele por hecho, dice el Señor. Cuando usted encuentra 2 cosas en la palabra 2 veces lo mismo, quiere decir, dele por sentado porque eso es de Dios. Dice, el cumplimiento de la profecía dada por el Mesías. Hechos 2. A preparar el camino, porque Él prepara el camino, así como el camino de Él fue preparado por Juan el Bautista. Jesús preparó el camino para el Espíritu de Dios y ahora el Espíritu de Dios es el que nos va a llevar. ¿Listos? Hechos capítulo 2. Fíjense que en Juan 7 y Juan 14 Dios habla del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu que nos va a consolar, el Espíritu de verdad y el Espíritu que nos va a enseñar, nos va a convencer y nos va a llevar por el camino de la fe hacia el Padre. Ahora, en Hechos 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Fíjense que ya eso que dijo, más tarde, ustedes lo van a recibir. Aquí en Hechos 2 ya nosotros encontramos la profecía cumplida. Siempre Dios se va a mover así, profecía, cumplimiento. Cuando Dios le da a usted una profecía, espere el cumplimiento.
Cuando la profecía se cumple, entonces es lo que se llama en la Biblia la palabra revelada, la palabra sacada y puesta en ejecución. Siempre el Señor se va a mover así. Por eso es importante conocer las profecías que dejó el Señor para poder conocer qué es lo que me está diciendo el Señor. Recuerde que el lenguaje de la profecía son figuras y que la forma como se tiene que estudiar la profecía es el método Pardis, que es el método literal, que es el método Remes, que es el método Drash, o es el Sod, que es en el método en que nosotros estamos, que es el más alto de todos los métodos para interpretación y revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el método Sod, que es el que escudriña, el que va a lo oculto, el que va a lo profundo y saca la verdad y se la expone. Ese es el método más grande y más importante que puede llegar a tener un pueblo de Dios. Y en ese método espero que todos estemos. Bueno, le digo, usted no necesita ir a ningún lado, simplemente busque una de las palabritas del versículo, escudriñelas y usted traerá mensajes escondidos. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Listo, regáleme estos 10 minuticos, van a ser las 9:30. Ahora vamos, ya sabemos cómo el Señor dio el mensaje en la antigüedad. Cree en Dios y estaréis seguros, cree en el profeta y seréis prosperados. También en la primera venida el Señor prometió el Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar, que es el que nos va a enseñar, es el que nos va a mantener encendidos para poder identificar el camino del Señor. Ahora vamos a mirar cómo nosotros estamos, porque el Señor dice en su palabra que nosotros somos la última generación. Después de que Israel se nombró como nación, desde ahí se empezó a contar la última generación, que es la más perversa, que es la más mala, como dice el Señor. Por ser perversa, por ser mala, por tener lo peor, por eso el Señor nos manda a nosotros, la iglesia, los candeleros, las estrellas del Señor, algo para que nosotros podamos mantener nuestra luz, para que podamos mantenernos en el camino, porque si no, dice el Señor, cuando yo venga, ¿dónde está mi pueblo? ¿Encontraré fe en el pueblo? No. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar, porque nos dejamos sacar, porque para mí es más importante las cosas de allá afuera que lo que el Señor me está enseñando. Dice aquí, profecía para el fin de los tiempos o la segunda venida de Cristo. Recuerde que nosotros nos estamos preparando, no para la primera venida, ya vino, ya hizo, ya todo lo que aconteció. Ahora el Señor dice, prepárese porque yo vengo por segunda vez, pero vengo por mis primicias, vengo por la iglesia, vengo por mis servidores, vengo por mis siervos, vengo por mi sierva, vengo por el joven, por el niño, por la mujer, por el hombre, vengo por ellos al final de los tiempos. Dice, debido a la dura y difícil situación de nosotros los creyentes en el tiempo del fin, es decir, nuestro caminar hacia el Padre, se va a presentar una guerra entre la verdad y la mentira. Por eso el Señor, ¿a cuál espíritu nos dejó? De verdad, ¿cierto? El espíritu de verdad. Cuando nosotros recibimos una palabra y yo tengo un concepto diferente, ¿qué se forma aquí? Un caos, un conflicto, ¿cierto? Uy, pero es que yo le escuché a Pepito y yo no creo que ese Pepito tiene como 80,000 años en el Señor. Diga mentira, ¿y cómo que no? Usted vuelve y le digo, los títulos y el tiempo en el Señor no indican nada, hermano. Lo que indica para Dios y para nosotros es la relación que hay entre usted y Dios. Eso es lo único que interesa. Es lo único que importa. Es ese vínculo vertical entre el norte y el sur que soy yo. Porque ¿dónde vive el Señor? ¿Qué dice la Biblia? Vive en el norte, allá arriba. No allá en el del hombre, sino Él vive arriba, en el norte, dice el Señor. Por eso el diablo quería sentarse al norte de Dios. Quería sentarse en el lugar de Dios, en el norte, dice la palabra. Porque es por los
puntos cardinales, por los 4 vientos. Eso es lo que es importante conocer. Bien, dice, se presentará una durísima situación en el lugar santo. ¿Quién es el lugar santo? En el tabernáculo. ¿Qué había en el lugar santo? A ver, hable. ¿Qué hay en el lugar santo? Y no diga porque lo pongo a hacer 8000 flexiones aquí para que no me digan que no saben. ¿Qué hay en el lugar santo? ¿Dónde se va a presentar el problema? En el lugar santo. Si usted conoce el tabernáculo, en el atrio se encontraba el altar del holocausto y se encontraba la fuente de lavarse las manos. Luego pasaban unas cortinas y usted va a encontrar a la derecha, usted va a encontrar los panes sin levadura, a la izquierda usted va a encontrar la luz y frente al lugar santísimo se va a encontrar el altar del incienso. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Dónde se va a presentar el conflicto, la problemática? En el lugar santo. ¿Y qué es el lugar santo? La iglesia. Dentro de mí va a haber un conflicto entre la verdad y la mentira. ¿Qué hay? Ya no se habla la verdad de su palabra, sino que va a ser una palabra leudada. Venga, hermano, traiga 1000 y el Señor le da 10,000. Traiga 10,000 y el Señor le da 1,000,000. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero la gente come cuento porque es avarienta, codiciosa, lujuriosa. Ya no se habla la verdad de la palabra de Dios. Al pueblo, a los líderes o las cabezas, no queremos hablar de pecado, porque se va a la iglesia, pues que se vaya. Pues está en juego mi alma. Por eso nosotros estamos viendo y escuchando muchas falacias, mucho evangelio que no es del Señor. ¿Qué otra cosa hay? La luz. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál luz es la que va a llegar? Las tinieblas. ¿No lo dijo el Señor? Que a la iglesia llegaría las tinieblas, pero no se preocupen, porque las tinieblas no pueden prevalecer. Pero la iglesia en el mundo, y especialmente la iglesia del Señor, va a caer en oscuridad si usted no se mantiene en la luz. Por eso él habla de la abominación desoladora, que cambiamos lo santo por lo profano, que cambiamos lo limpio por lo impuro, porque quito lo de Dios y pongo lo del diablo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es la abominación desoladora. Se va a cambiar todo, porque el diablo se va a sentar en el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Jerusalén. Y eso lo dice la Escritura. Yo soy templo de Dios, yo soy casa, soy edificio, soy morada, soy de todo, igual que ustedes. Pero eso se va a vivir y va a haber la decisión, ¿sigo con el Señor o me aparto del Señor? Porque aquí el diablo me está ofreciendo cosas, pompitas de jabón. Por eso aquí él está diciendo, se presentará una situación en el lugar santo, denominada la abominación desoladora en el lugar santo, es decir, en el templo de Dios. Va a ser profanado. La guerra que se va a dar en Israel, esa es una de las señales de que la venida del Señor se acerca. Bien, dice, va a ser profanado y devastado debido a la frialdad de la iglesia en la tierra. El templo de Dios va a ser profanado, en donde va a tomar partido la mentira, los engaños, la idolatría. Todas estas cosas de las que nos habla el Señor es lo que se va a mover ¿en dónde? En la iglesia. En las iglesias. Si usted, ¿cómo me puede corregir a mí que yo diga que una herejía? Si usted conoce la Escritura y yo dije algo que no está acá, usted tiene la tarea de decirme, se equivocó, porque la Biblia dice esto y usted dijo esto. Y yo no me puedo enojar, porque yo puedo ser corregida
porque yo no soy Dios, ni soy papermate que no falla un trazo. Y no se enoje cuando se corrige. Y no se enoje cuando alguien le dice que usted está errado y equivocado. No se enoje, porque eso se llama soberbia y orgullo. Y no aceptar que usted está equivocado. Y ese es el problema de nosotros, la soberbia y el orgullo. No queremos que nos digan que estamos equivocados. Y dice, el pan, la palabra de Dios será leudada, la verdad por la mentira. Recuerden la parábola de las 3 medidas de harina con levadura. Esa parábola es espectacular. La lámpara, la luz se convertirá en tinieblas. Es decir, las enseñanzas verdaderas dejarán de ser y entrará la mentira y destruirán los templos con las falsas enseñanzas, los falsos templos, los falsos maestros, en donde nuestros sentidos serán engañados por lo falso, lo falacia y la mentira. Por eso, úntese el colirio. Yo les dije a ustedes que el colirio es algo muy bonito, una enseñanza extraordinaria. Dígale, Señor, el colirio, voy a untarme el colirio, la palabra de Dios, voy a leer la escritura para no comer cuento de todo lo que habla. Y el incienso, es decir, nosotros sabemos que Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones, ¿cierto? ¿De quién? De los santos, de aquellos que caminamos con el Señor. Entonces, si yo no estoy con el Señor, mis oraciones, ¿qué van a ser? ¿Verdaderas? No. Le voy a pedir al diablo que me bendiga. Diablo, deme, diablo. ¿Por qué? Porque yo estoy quemando incienso, ¿a dónde? A Baal. Yo le estoy quemando al diablo, la serpiente, que todos es el mismo Satanás, que lo llaman de diferentes nombres, pero es el mismo. Es el mismo, que se llama el padre de las mentiras. Por eso, ¿qué le dijo el Señor a los fariseos? ¿Quién es su padre? Dice, vosotros sois hijos del padre diablo. Tremendo, ¿cierto? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ¡ay! Pero eran judíos y pertenecían, sí, pero estaban enseñando mentiras. Estaban enseñando, por eso cuando vino el Señor no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo en otras cosas diferentes. Y si nosotros, a quienes Dios nos ha puesto aquí, a hablar la verdad, no decimos la verdad, cuando venga el Señor nosotros nos quedamos. Porque estamos enseñando la mentira. Por eso, para que usted sepa si lo que yo estoy hablando es lo que está acá, hermano, lea la Biblia, órele al Señor, pídale al Señor, para que no nos llegue a pasar como aquella historia de la Biblia que dice el Señor, ¿a quién enviaré allá a todos ellos? ¿A quién enviaré? Y se levanta el espíritu de mentira y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dice, listo, vaya, ponga de mentira a todos los profetas. Y empezaron a hablar mentiras. ¿Por qué? Porque Dios iba a enjuiciar a los malos, a los mentirosos. Por eso lea la escritura, para que usted no sea engañado. Dice la palabra de Dios, Joel 2:28. Esta profecía es para el fin de los tiempos, es decir, para estos tiempos. Algunos dicen que ya se cumplieron, según lo que dice la escritura, no es así, porque tiene que decir exactamente como lo dice en la antigüedad. Si no lo dice exactamente, no se ha cumplido y no es de Dios. Joel, capítulo 2, versículo 28. Y aquí es para nosotros, para los creyentes, para los que estamos con el Señor, para los que queremos irnos, para los que queremos ser prosperados. Dice Joel capítulo 2, versículo 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. ¿A quién le habla el Señor? Al joven, a los hijos y a las hijas.
A los ancianos no somos los que tenemos la cabeza blanca, sino aquellos que están con un conocimiento, aquellos que están como parte de un ministerio, aquellos que Dios los ha elegido. Ese es un anciano, es la cabeza de una casa, es el líder de una región, es el líder de una iglesia. Esa es la cabeza, dice el Señor. Por eso dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo pasó eso? Esa primera parte sí pasó. Cuando vino el Espíritu Santo en el derramamiento de Hechos 2. Esa primera parte sí se cumplió. Ahora la segunda es para la segunda venida de Cristo, que tiene que prepararnos a nosotros para poder irnos con el Señor. ¿Qué dice? Profetizarán. Y hablar de profecía significa que Dios le va a dar a usted una palabra que se va a cumplir en un futuro. Que usted va a traer un mensaje para alguien, porque el Señor no hará nada sin que primero no le advierta a usted: ¡hey! Camina derecho o yo la pongo derecha. Dice, profetizarán. ¿Quién? Los hijos, las hijas, los ancianos. Tendremos que sueños. Que por usted tenga un sueño, ay, el Señor me dice que yo soy un abuelito, yo soy un anciano, mejor. Pero el Señor no se está refiriendo a su edad, se está refiriendo al privilegio que le va a dar por su visión. Porque Dios, si usted mira, y esta mañana que leía la palabra que creo que es Mateo, lo que estamos leyendo en lo nuevo, dice que el Señor le habló a José por sueños, por visiones. Luego él era un abuelito o él era un anciano. Él era una autoridad. Era el que había sido elegido por Dios. ¿Para qué? Para que ocupara el lugar de padre, como padre putativo de ¿quién? De Jesús. Por eso dice, los ancianos tendremos sueños. Los jóvenes, ay Señor, yo soy joven. Tendrán visiones. Esto es para este tiempo del fin, para que usted, cuando venga el príncipe de las tinieblas, la verdad se siente en el altar o en el templo de Dios, usted no le alcance la mentira. ¿Y qué más dice la palabra? Dice en el 29, dice también sobre los siervos. ¿Quiénes somos siervos? Los que le servimos al Señor. Dice, y sobre las siervas derramaré mi espíritu. ¿Cuándo? ¿Y cuándo son esos días? En estos, porque la situación se pone complicada, hermano. Para nosotros es esta palabra. Para nosotros es esto. ¿Cómo se llama el espíritu que usted y yo vamos a recibir? Apocalipsis 19:10. Ese es el espíritu que usted va a recibir. Me salto un poquito porque por el tiempo. ¿Cuál es el espíritu que vamos a recibir? Apocalipsis 19:10. Vamos a leerlo todos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Apúntelo, subrayale, póngale juegos pirotécnicos, para que usted diga, yo lo recibiré, Señor, yo creo en Él, yo leo en Él, yo guardo su palabra. Pues espérelo, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿quién es? Ese es el espíritu que usted va a recibir. El espíritu de la profecía. El espíritu que el Señor le va a hablar para que nos ayude a que nosotros, el diablo, no nos engañe, o su casa, o su familia. Es el espíritu del testimonio. Un testimonio distinto a ser testigo. Por eso hay que conocer los significados. El testigo, dice el Señor, es aquel que vio y que escuchó.
No, es que yo fui testigo, ¿por qué? ¿Usted vio? No, me contaron. Y sí, imagínense, le contaron y muchas veces no dicen lo que es verdad. Por eso el Señor dice que el testigo debe ser el que vio y el que escuchó. Usted será llamado por testigo, porque usted verá y usted escuchará lo que Dios hará. Y el testimonio está hablando de Cristo, del arca del testimonio, que es la palabra, la varita de Aarón y el maná de Cristo. Ese es el testimonio. Eso no es que, si yo testifico, no, usted está siendo testigo de un mover de Dios, pero el testimonio, lo que me habla el Señor en su palabra, son las tablas de la ley, es el maná escondido, que eso es espectacular, que uno va entendiendo muchas cosas, y la vara de Aarón, que reverdeció y dio flores y frutos y todo lo demás. Por eso dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese que aquí el Señor, para que usted pueda tener el espíritu, usted pueda diferenciar, usted pueda venir y recibir esto que dice el Señor, usted tiene que oír, tiene que leer y tiene que guardar. Si ustedes vieron el calendario, eso es lo que dice, ese es el mensaje que me había dado a mí el Señor. Esa es la palabra en la cual nosotros nos vamos a mover. Apocalipsis 1:3. Lea, escuche y ejecute la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el espíritu del testimonio, para que el espíritu de la profecía, eso que va a suceder antes, Dios nos diga y usted sea guardado de una situación. Eso es lo que nos dice la Escritura, que para estos tiempos vendrá. ¿Para dónde? Para las iglesias, para las personas que venimos caminando con el Señor, para que cuando venga el espíritu de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, nosotros no seamos engañados. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos, tome la Biblia y dígale, Señor, hoy quiero que mi amigo, su palabra sea la que me guíe. Tome la Biblia y abrace y dígale, Señor, que este sea el manual. Hoy sabemos, Señor, que estamos en el final de los tiempos. Sabemos que este año, Señor, será un año duro y difícil, Dios, donde se habrán muchas cosas, Señor, y muchas cosas se sucederán y entenderemos, Señor, que el príncipe de las tinieblas está tomando control sobre el mundo. No permita que nosotros, que nuestros sentidos, que nuestros ojos y nuestros oídos sean engañados, como dice el apóstol Pablo. Temo que como la serpiente sea engañada, sus sentidos sean desviados de la sincera fidelidad de Cristo. Señor, tú le dijiste a Josafat y le diste la clave para que ellos pudiesen ganar esa guerra y esa batalla. Jesús también lo repitió para los discípulos y para nosotros en estos tiempos, Señor. Pero hoy, Señor, tú estás diciendo que el espíritu de la profecía, que es el Señor, estará en nosotros para revelarnos, para testificar de su venida, Señor. Sabemos que estamos en los últimos, en el tiempo del fin, Señor, como dice su palabra. Por eso hay muchas cosas que necesitamos saber, las profecías que dejó Jesús, escondidas detrás de figuras, a través de animales, de sitios, de lugares. Así como la palabra Sión significa limpio de corazón. Señor, tú dices que ¿quién podrá subir al monte de Sión sino los de manos limpias y de corazón puro? Queremos subir, Señor. Queremos salir corriendo, como tú dices en Mateo 24, Señor. Cuando estas cosas empiecen a suceder, huid de en medio de ellos y vayan a los montes. Y los montes son las iglesias donde se habla la palabra de Dios. Son los pastores que hablan de la Biblia, no los que hablan falacias y mentiras.
engañando al corazón del incauto, Señor. Porque muchos lo único que le interesa es el dinero, Señor, la fama. Pero no queremos, Señor, pagar un precio, porque todo lo queremos fácil, Dios. Perdónanos, Señor, si fuimos partícipes de las festividades del hombre, del mundo, de las costumbres paganas, Señor. Permítanos hacer esa diferencia, Señor, entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Permítanos, Señor. Permítanos, Señor, tomar esa decisión de empezar a conocer para poder recibir el Espíritu, Señor, dice la Escritura. Para que el Espíritu de profecía del Señor me prevenga de algo futuro, Señor, de algo que va a acontecer. Para que tú me des la palabra, Señor, como se la dio a Josafat, como Jesús se la dio a sus discípulos. Y como Él nos las ha mandado con Juan el Bautista cuando le entregó el rollo, Señor. Para que nos avise a nosotros, las iglesias, de que viene el tiempo del fin, de que viene una situación difícil para el creyente. Por eso ayúdanos a ser vencedores. Ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos, Señor, a sostenernos en este difícil y duro camino que es estar contigo, Señor. Gracias por este pueblo, Señor. Así como cada noche le digo, Señor, tú conoces las necesidades de cada familia, tú conoces sus batallas, sus luchas, tú conoces sus necesidades del alma, del cuerpo y del espíritu. Súplelas, Señor, en abundancia, Señor, como es el Dios que nosotros conocemos. Bendecimos este pan, Señor, bendecimos este jugo de la vid, Señor. Y hoy, Señor, queremos hacer, Señor, y recordar ese pacto, Señor. El pacto con la palabra verdadera y el vino que representa la sangre, Señor, que fue derramada para que nosotros hubiésemos sido perdonados y ahora podamos recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, para que podamos, Señor, discernir entre la verdad y la mentira, entre lo santo y lo profano. Permítanos, Señor, vivir en armonía y en paz contigo y hacia los demás también y conmigo mismo, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a su pueblo, bendiga a la hermana Elina que se encuentra en Barranquilla, mi hija que se encuentra en Medellín, las hermanas en Bogotá, Señor, Rubiera que se encuentra en España, Señor. Bendiga también los hermanos de Piedecuesta, Señor. Oremos por Elsie, que está enferma, que está hospitalizada. Orémosle al Señor para que sea Dios trayendo sanidad, para que el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad, el Espíritu, Señor, esté sobre ella. Así como tú llegaste a la casa de la suegra de Pedro, le extendiste la mano y la fiebre le dejó, extiende también su mano en la vida de Elsie, Señor, y levántela de su postración, de su dolencia y de su enfermedad. Creo en ti, Señor. Creo en el poder de su palabra. Creo en la oración que ha salido de la boca de cada uno de sus discípulos, Señor. De cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que oramos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cualquiera que sea la dolencia, cualquiera que sea la enfermedad. Oramos para que tú restaures. Oramos para que el Espíritu de vida entre, Señor, sobre ella, bendito Dios, y sobre todos aquellos que están enfermos, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, que dejaron su cobija, vinieron, Señor, a recibir el mensaje y la palabra. Bendígalos, Dios eterno. Igualmente los hermanos que nos acompañan en las redes, Señor. Bendígalos, guárdalos, Señor. Protégelos, Dios eterno y maravilloso. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.